Jungle. Audio Jungle. Aquí lo que quiero hacer es un ejercicio que tenga, digamos, la comprensión de la función exponencial, la función de mapeo exponencial, que es relativamente simple lo que se necesita o lo que hay que hacer, pero que lo vamos a ver porque no es, digamos, hay que entender cómo utilizarlo. Entonces voy a ver aquí antes, como un paréntesis de la clase, una primera parte del repaso, quiero hacer un trabajo con un mapeo exponencial que podría, digamos, ser necesario y lo quiero ver. Realmente lo que vamos a hacer es algo bastante práctico. Entonces, la idea es, realmente lo que quiero que hagamos es que esto está aquí, lo consideremos como el dominio, como lo hemos venido trabajando. Pongamos, digamos, realmente algo bastante simple. Esto pongámoslo como bueno, aquí no. Profe, ¿Sí? No sé, no están creo, compartiendo. ajá, exacto. Uy, sí, 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 voy. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos. Lo que quiero es trabajar esto acá como plano Z y pensar en alguna idea, digamos, como calcule el mapeo que tendríamos si aplicamos algo así, donde tengamos esa función. Entonces la idea de esta función, si ya uno más o menos ha ido calando lo que significa mapear, vean que aquí cuando usted evalúa una imagen, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, si usted intenta, bueno, evaluar un punto de acá, de esta región azul, para calcular su imagen, hay que agarrar ese valor, multiplicarlo por 2, evaluarlo en e a la 2z, o, e a la, o sea, e a la ese número que llevo, y luego sumarle 1. Entonces vean que más o menos está compuesto de 3 pasos. El primer paso, cuando yo esos a los números, ese primer paso, cuando los números los multiplico por 2, eso nada más es un escalado del dominio por una constante de 2. Luego de eso, lo que tengo es una función exponencial, que es la que quiero, digamos, nada más revisar ahorita, el ejercicio. Y por último, lo que tengo es una traslación. Entonces, lo que tengo es una combinación. Así, al fin y al cabo, es una función que tiene partes de un mapeo lineal, pero uno de los pasos tiene una función exponencial. Entonces, el escalado, vamos a ver. Voy a abrir aquí uno para graficar. Pasa. Entonces, aquí podemos, digamos,
aplicar, digamos, los pasos. Al escalado, tengo 4 rectas que pasan por 1. Entonces, cuando se escalan, nada más van a ser rectas que seguirán siendo verticales y horizontales, pero pasando por 2. Entonces, esa parte, digamos, no es, esa es fácil. Creo que con todo lo que hemos visto, ya llevamos mucho trabajo de mapeos. Ujú. Hasta ahí todo bien, creo. Entonces ahí, digamos, puedo formar el cuadrito. Esto era Y, X, acá. Entonces este sería como el primer dominio que tendríamos ahí. Ahora, lo que hay que aplicar es el mapeo exponencial. Ya ahí estaría escalado por 2, la parte interna. Con lo del mapeo exponencial, de hecho aquí yo creo que esto le puedo dar... a ver, creo que esto le podría decir aquí porque me lo pinto y no quedaría fácil, así. Sí. Con el mapeo exponencial, en forma general, para poderlo entender, que eso es lo que quiero ver. Usted tiene un E de la Z. Veámoslo de esa forma. Al fin y al cabo, ¿quién es nuestro Z? Esto que está de color rojo. Yo lo que quiero es evaluarlo en la función exponencial. La función exponencial, yo creo que Z, el dominio, hay formas de verlo. Una forma de verlo es en forma rectangular, lo podríamos ver en forma polar, para evaluarlo. Y de hecho, dependiendo de qué sea más sencillo, el mapeo lineal, una parte es mejor verlo así, cuando escalamos y rotamos, y la traslación es mejor verlo en forma rectangular. El mapeo de inversión totalmente es más sencillo ver el efecto cuando lo tenemos en forma polar, porque ahí vemos lo de las magnitudes y lo de las fases que se invierten, y las magnitudes entre más grande, más pequeñita la imagen en distancia o en radio, y todo el patrón que, digamos, sabemos sobre el mapeo lineal y demás, y el mapeo de inversión. Entonces aquí uno dice, ok, ¿cuál sería una forma más manejable de ver el mapeo exponencial? Entonces la forma polar no me agradaría tanto verla ahí. Bueno, digamos que podría ser verla así, como R ángulo también, pero no tiene una lógica de expresar, digamos, E a la forma polar de un número. Pero si usted ve, digamos, E elevado a la forma rectangular, hay una propiedad que puedo usar en potencia. Si yo tengo una base elevada a la suma de exponentes, yo puedo usar esa propiedad para decir que esto es igual a la multiplicación de dos bases iguales con cada uno de los factores de la suma. Ahora, ¿de qué sirve esto? Verlo así. Al verlo como un e a la x más por e a la jy, puede ser posible mapear de una forma no para nada complicado dominios del plano z que esté evaluando o de la función donde involucren rectas verticales o horizontales. Entonces vamos a decirlo así, básicamente el mapeo exponencial va a ser sencillo de trabajar para cuando tengamos rectas verticales o horizontales. Y básicamente casi que solo eso, porque cuando no sean de este tipo o círculos o cosas así va a ser muy complejo y se va a salir de lo que nosotros queremos. Entonces vean que de hecho es un mapeo que se puede usar, pero parcialmente para cosas muy simples definidas a rectas verticales o horizontales, nada más. ¿Por qué?
¿Qué pasa cuando tenemos algunas de estas dos? De hecho, por eso el ejercicio está así propuesto, no por nada, son dos rectas verticales y dos horizontales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de las rectas verticales? Entonces uno dice, ok, las rectas verticales, por ejemplo, las que tenemos que mapear allá son x igual a 2 y x igual a menos 2. Para todos los puntos de esas rectas, si lo vemos como un punto x, y, todos esos tienen el x constante y lo que tenemos es que lleva desde menos infinito a infinito, con x igual, digamos, en nuestro caso, más menos 2. Con eso somos capaces vamos a ver, de definir, digamos, cualquier punto que pertenezca a esa recta. Al x ser constante, y usted dice, ok, las imágenes se calculan como e a la x por e a la jy. Estos van a ser, digamos, las imágenes w, pongámosle w', y el plano que vamos a hacer, que es como el plano del exponencial, lo vamos a llamar w'. Y el último, al aplicarle ya la traslación, ese ya va a ser nuestro plano final W, donde están las imágenes, al final, que como suele ser, que le llamemos W, tenemos esa parte. Ahora, la idea es aquí, como X es constante, la parte interesante de ver esto es, si usted compara aquí las imágenes como con una forma polar, ¿a qué van a ser igual los radios de las imágenes? A a la X. ¿Y a qué va a ser igual el ángulo? Va a ser igual a Y. Esto que está aquí es lo que va a definir quiénes son las imágenes a la hora de mapear esa recta. ¿Cuál es el detalle? Que como X no va a cambiar, siempre en una es 2 y en otra es menos 2, el radio va a ser E a ese número, nada más, si no cambia. Todos los puntos que usted agarre de la recta que estemos mapeando, que en este caso, nuestras dos rectas de trabajo son estas dos, lo que va a tener es radios constantes igual a E a la 2, 1, y el otro E a la menos 2. Eso con respecto a los radios. Entonces vamos a tener, en el caso de x igual a 2, las imágenes van a ser e a la 2 con un ángulo donde ese ángulo va a ser exactamente el valor de y. Entonces, por ejemplo, si tenemos que y es 1, el radio de la imagen va a tener ángulo 1 radián. Y así, si lo tomamos, por ejemplo, vamos a ver la idea aquí que quiero darles. Puedo dibujar aquí algo. Supongamos que esta recta está aquí ya escalada y está pasando por 2, como para tener la idea de qué es aquella ya. Si usted agarra para un mapeo exponencial este punto de acá, ya sabemos que la imagen va a tener radio e a la 2 y el ángulo va a ser 0 grados o 0 radianes. Conforme usted agarra otros puntos de esta recta y va evaluando las imágenes, el radio no va a cambiar de las imágenes. Lo que está cambiando es un ángulo en la imagen y ese ángulo es como que si estuviera dando un giro. Aquí va a tener un ángulo mayor, mayor, mayor. Por ejemplo, aquí va a tener un ángulo de 1 radián. Cuando vaya aquí por 2 radianes. Y ya sabemos que, por ejemplo, el ángulo que es 2pi, que ese es el ciclo, digamos, polar, eso es 6.28. Cuando vaya por allá arriba en 6.28, va a llegar a ser la misma imagen que daba el número que estaba aquí. Es como un asunto cíclico, las imágenes van a estar todas, creo que ya se nota, sobre un círculo de radio e a la 2 y va a ser cíclico. Cada 2pi, conforme usted cambie en y, la imagen que tenemos ahí arriba va a ser la imagen de muchos otros puntos que están distanciados 2pi en el eje y. Entonces es un asunto cíclico. Si lo vemos como un mapeo, el mapeo va a ser, esa recta se transforma en un círculo. Todas las imágenes de esta recta se están mapeadas a un círculo de radio e a la 2.
eso es, digamos, lo que se puede interpretar cuando tengo rectas verticales. Entonces aquí diríamos entonces, un círculo va a estar centrado en el origen. Y el radio sería un e a la 2, pero vamos a ver, esto yo creo que no sé si tiene aquí. Pero si no, ponemos el valor de e como base. O sea, e a la 2 es aproximado 7.389. Entonces lo podemos poner así. Ese es el círculo que estaría dando el mapeo de la recta x igual a 2. Y el otro, como es e a la menos 2, eso es un número nada más pequeño. Entonces es un círculo, aplica la misma lógica, esta que estábamos diciendo. Entonces el mapeo va a ser un círculo. Y un e a la menos 2 es 0.135. Bastante chiquitico. Ahí está en el centro. Ahora, si analizamos la idea, esta era la recta x igual a 2 y por acá está la otra recta menos, e a la menos 2. Correcto. ¿Qué pasa, digamos, cómo entender a la región que está? Digamos, recuerden que esto es todos los puntos que están entre menos 2 y 2. Podríamos entenderlo que ahí hay un montón de infinitas rectas que estarían pasando, por ejemplo, la recta de menos 1, de menos 1.5, todas las que están aquí asociadas en este rango. Entonces, por ejemplo, si esta es la recta de 2 y usted la baja un poquito aquí a 0.5, va a seguir siendo un círculo, pero ese círculo va a ser de radio un poquito más pequeño. Si la recta hubiese sido x igual a 1, es un círculo de radio e, y así. Entonces vean que cuando analizamos esto, toda la franja, viéndolo así como una franja, como una banda, que va de menos 2 a 2 en parte real y toda la parte infinita, desde menos infinito a infinito, estaría mapeado a el anillo que se forma entre el círculo más chiquitillo y el círculo grande. Entonces lo podríamos ver, vamos a ver acá para ver. Estos dos no. Entonces le podríamos decir, quizás a esto, yo nunca lo había tratado de dibujar así, pero creo que debería poder. Hasta ahora se me ocurre, vamos a ver. No, no lo reconoce. Pensé que sí. Qué raro. Eso sí, pero nunca me he planteado dibujar un anillo aquí. Bueno, es todo el círculo que se ve ahí menos el interior de este. Y es que en colores no hay. No. Bueno, yo creo que ahí la idea sí se entiende. Ese círculo completo, así como está, estaríamos mapeando la franja. La franja como tal de menos 2 a 2. Solo que ahora hay que delimitarla con respecto a la altura, porque queríamos ver el cuadrado. El cuadrado va a ser de menos 2 en y a 2 en y.
Entonces, eso lo que hay que hacer ahora es, en lugar de ver el caso que estuvimos mapeando aquí, que esto eran las rectas verticales, ¿qué pasa con las rectas horizontales? Entonces vamos a pasar un poquitico para acá esto. Entonces, ¿qué pasa con las rectas horizontales? La imagen W', digamos, va a estar dada por E a la X, E a la JY. Si nosotros estamos en una recta vertical, entonces vamos a dibujar una acá para que quede. Si fuese una recta vertical la que tenemos que trabajar, vertical, horizontal, perdón. ¿Cuál es lo que está, qué es lo que sucede en este tipo de rectas? Que todos los puntos que pertenecen a ese dominio, vistos como números complejos del plano complejo, todos van a tener la característica de que su parte imaginaria es igual a un número fijo. En este caso, la que queremos evaluar es que el y es igual a 2. Y lo que tenemos es que lo que varía es y. Por ver, lo que varía es x. Tengo una variación de x y el y se mantiene constante para cualquier punto que tenga ahí. Que esa es la situación de estas rectas y la otra situación era esta. Bajarlo ahí como que se note. Con esa idea y pensando cómo se van a comportar las imágenes aquí, nosotros lo que tendríamos es que la imagen, vamos a ver, la imagen va a tener un radio que varía porque x es lo que estaba cambiando y la parte imaginaria de la imagen va a definir un ángulo aquí, que esto que está aquí va a ser una constante. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si y es 12 en nuestro caso? Tendríamos que todas las imágenes van a ser e a la x por e a la j2, 2 radianes, que es un ángulo, que de hecho de 2 radianes anda que puro. ...114 grados aproximadamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona la idea aquí? Vean que el radio de las imágenes está definido, el radio va a estar definido por esta función. Esto es una función real, que uno dice, ¿cómo se comporta esta función? Si usted grafica aquí e a la x contra x, es una función exponencial. Cuando x tiende a infinito, el radio tiende a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, el radio tiende a cero. Y de hecho aquí en el puro origen, en e a la 0, el radio es 1. Entonces, ¿qué en el plano complejo tiene radio constante? Perdón, ángulo constante. ¿Qué tiene? Ángulo constante y el radio va de 0 a infinito. Entonces ahí es donde uno dice, de ahí, esto va a ser nada más un y igual a x. Por ejemplo, algo así, con la idea de que esto sea como un vector. De hecho, esto lo podríamos poner bastante grande. Todos los puntos que están en esta línea verde tienen el ángulo constante. Y la parte del radio va de 0 a infinito. Es como verlo como un rayo. Como un vector de ángulo infinito. De radio infinito. Eso sería la imagen. Solo que nosotros ocupamos darle que tenga ángulo de 114 grados. Entonces, 114 grados. Vamos a ver. Para calcular esa pendiente sería
Es negativa. Vamos a ver, para que quede 114 grados, eso se le puede calcular. Parte real. Creo que es menos 2.185. Pero claramente el rayo tiene que ser acá. Esta de aquí es lo que tiene, digamos, 90, 114 grados. Que eso lo que representa es el 2 radianes. Entonces, todos los números que están sobre esta línea verde, como rayo, tienen los ángulos o fijos en 2 radianes y el radio va de 0 hasta infinito. Entonces, ese sería el mapeo de la recta y igual a 2. Y faltaría la otra recta. Entonces nosotros tendríamos ahí, se me hizo el lápiz, esta que es E a la J2 y el otro, este sería como la recta 1 y la recta 2 sería E a la X por E a la menos J2. Entonces esta va a tener hacia abajo más bien 114, o sea, el ángulo sería menos 2 radianes. Entonces menos 2 radianes vamos a ver, sería, vamos a ver, 2 radianes en grados es menos 114. Ese es el ángulo que queremos. Entonces, para sacar eso, yo voy a imaginar que es en un círculo unitario, voy a poner 1 ángulo de menos 114. Y es una de las componentes, digamos, para un círculo unitario, lo que estoy haciendo es simple. Para un círculo unitario, acá estoy sacando cuál es el punto que está del círculo unitario a menos 114 grados. ¿Cómo? Diciendo la calculadora nada más 1 ángulo de menos 114. Y eso me da el x, y, la coordenada. Y con esa coordenada puedo calcular la pendiente de la recta que pase por ese punto. Entonces, voy a sacar. De hecho, es que creo que nada más cambia de signo. Tiene toda la lógica. No, no lo había visto directo. La misma pendiente, pero solo cambia de signo. Sí. Porque es como nada más conjugar el ángulo.
Entonces, entre esta recta de arriba, que bueno, este rayo representa el mapeo de y igual a 2, y este rayo de aquí abajo, el mapeo de y igual a menos 2. Entonces, para darme una idea, ¿cuál sería la recta? Entre esas dos rectas, por ejemplo, tiene que estar y igual a 0, porque lo que queremos es toda la región. Entonces, ahí tenemos representado para cuando y es igual a 2 y para cuando y es igual a menos 2. Entre esas dos están muchas rectas horizontales. Una de ellas, para darme, digamos, una idea, tiene que ser y igual a 0. Y igual a 0 sería un rayo con ángulo de E a la J0. Entonces, ese caso sería, por así decirlo, tendría que ser y igual a, ¿ves? Y igual a 0, pero sería esta. Un rayo que va de aquí hacia la derecha. Entonces, todas las demás rectas, yo lo que quiero es nada más visualizar que todas las demás rectas que estén ahí adentro van a ser números complejos que están, o rayos que están en toda esta región. Entre el vector de abajo, moradillo o este de acá, hacia la rotación horaria, no, ¿cómo es? Antihorario, toda esta zona hasta aquí. Pero ya digamos, para poder encontrar la imagen final es toda esta parte del anillo que va del círculo pequeñito al círculo grande entre esta recta y esta recta. O este rayo que está aquí y aquí. Y ese sería el mapeo final. Quizás ahí lo que ocuparía es saber decirle a ver si me lo podría pintar, pero no estoy seguro cómo darle ese detalle. Vamos. Este sí, porque nada más de darle 0.41. ¿Cómo es? A por menos 3,07. Ahí está. Y el de abajo igual. Este propiamente no, son toda esta región. Solo que a la hora de pintar eso está. Jefe, ¿cómo sacó ese 3,07? Es que recuerde, digamos, yo lo que ocupo es este punto. Yo lo que estoy buscando aquí es la proyección en X para decirle hasta dónde grafique. Entonces, yo tenía, por ejemplo, un punto, este ángulo de acá es 114. Entonces usted pone, ¿cuál es el radio de afuera? E a la 2. E a la 2 con ángulo de 114 en la calculadora y ya te da el X, Y. Aquí. Entonces ese es el que me da 3 menos 3,07 de componente en X. Esta parte de pintar sí se puede decirle, digamos, a esto que lo pinte, digamos, de alguna forma podría nada más decirle, hay que ir partes por partes. Creo que en una sola ecuación no lo hace. Pero puedo ir pintando este cuadrante, este y este. Solo diciéndole con la otra forma, que tiene que ser que sea y menores a la raíz menos, por ejemplo, esto entre 0,x
y entre 3.07. Ah, no, este es hasta afuera. 7.389. Pero igual ahí no le estoy sacando la parte del círculo de adentro. Esa es la que es más... Sí se puede. Después ahora se lo agrego con calma. Porque aquí entonces tendría que pintar varias franjas. Hay que pintar una que va de aquí hasta allá. Decirle aquí a esto que es nada más 0.135. Para pintarlo, si quisiéramos sacarle ahí, aunque un examen nada más uno, si no lo pinta, después en el dibujo lo raya y listo. Yo aquí lo que me hace falta nada más es completarle esto del lado izquierdo. Los y's que sean mayores a menos esto. ¿Lo ven? Y ahí tengo pintadillo esta parte. Le estoy diciendo que pinte todos los y's que son mayores a esta ecuación, que es el despeje negativo del y, por menos, y menores a esto. Después hay que poner otra ecuación que pinte de aquí a aquí, que es los y mayores a este punto y menores a este. Otra que pinte de aquí a aquí. Y esta otra parte aquí también hay que hacer de aquí abajo. Son varias partes, vean, de hecho, por ese circulillo de adentro. Pero bueno, esa es la idea. Si uno tuviera que pintarlo, si quiere aquí sacarle el final ahí, salir como con el dibujo bien pintado desde acá. Ahora, sin dudas, ¿se entiende el mapeo? Realmente eso es lo que hay. Mapeo, bueno, faltaría después trasladarlo 1. Entonces, traslación 1 nada más es esto 1 para la derecha. Y esas traslaciones son bastante fáciles. Porque hay que agarrar por ejemplo, la ecuación del círculo. Como es una traslación, lo que hay que mover es en X esto. Como es derecha, es de retraso, va para allá 1. Es un poquitito, porque 1, lo que se va a mover es bastante poquito. El otro círculo, el de adentro, el chiquitico, igual, tiene que trasladarse 1 para la derecha. Ahí estaría. Y faltaría las rectas. Entonces, por ejemplo, esta recta. Entonces, aquí donde está X, igual, pues mueva de 1 para la derecha. Y hay que cambiar esto. Entonces, esto tendría que ser desde X igual, tiene que ir a 1 y aquí 2. Y la otra la para darlo 1 a la derecha, igual de acá, acá. Entonces queda aquí. El mapeo a la hora de trasladarlo queda de ese lado. Y lo que voy a hacer es pasarlo aquí y le pego y lo pintamos ahí. ¿Alguna duda? Mientras lo voy pegando y lo termino aquí. Profe, a mí no me quedó claro por qué se escogió la región, digamos, de la derecha del círculo para pintarla. No solo la derecha, ¿verdad? Es todo esto, ¿verdad? Es que ahí me faltaba pintar todo, ¿verdad? Porque es más difícil, por eso lo voy a pegar aquí para simplificarme la vida de esa parte. Todo esto, entendiendo, vamos a ver, que aquí adentro hay un pequeño círculo que le quita un pedacito. Nada más que es tan chiquitillo el círculo que es de radio E a la -2, que no involucra.
Entonces, recuerde que es la región intersección, o sea, si usted agarra puntos, por ejemplo, la idea es, si usted agarra puntos, vamos a empezar con las rectas verticales. Si usted agarra puntos que estén entre 2 y -2, toda esa franja, las imágenes van a estar en el círculo de color celeste y entre ese círculo y el círculo de aquí adentro, el de color verde, chiquitico. Esa parte sí, o sea, todo el círculo, quitándole el de adentro, ahí estarían las imágenes de toda la franja completa. Pero yo quiero ver de esa franja completa, que voy a ponerlo así como para que se entienda. Suponiendo que esto está de -2 a 2, yo para esa franja solo quiero ver una partecita. Esa partecita que quiero ver son los Ys que tienen desde aquí abajo, desde una que sea -2 a esta. Recuerden que es que aquí no está escalado, pero creo que se entiende la idea. Lo que quiero es ver esa franja. Esa franja tiene Ys que van desde -2 a 2. Significa que a la hora de buscar aquí las imágenes en este lado, vamos a ponerlo aquí como con morado, que se vea bien. Y voy a graficar acá. Todos los números que están en este círculo corresponden a la franja. Pero ahora recuerden que al definir Y, según este análisis, Y lo que define es el ángulo. Si yo quiero ver Y constantes igual a 2, el ángulo que tiene es 2 radianes. Entonces son números que van desde E a la -2 hasta E a la 2, en este caso, porque este sería el que tiene ángulo de 2 radianes. ¿Por qué no más para allá? Porque recuerden que solo estoy viendo la franja. Si voy más afuera, si la imagen estuviera más afuera, estaría viendo números que tienen X más grande. O sea, un radio más grande, pero yo solo quiero ver en X de -2 a 2. Esto es 2 radianes. Si yo lo viera en un radián está por acá. ¿Quién es un radián? Es esta recta, digamos, pasando aquí como a la mitad, suponiendo que aquí esto es 1 y que este plano estuviera escalado. Conforme usted baja y abarca todos los puntos de más abajo, lo que tengo es un ángulo más pequeño. De hecho, ahí tengo ángulo 0 en la imagen. Entonces, si regreso aquí a ver al lado derecho, acá, ese es un número complejo. Estoy marcando en este número complejo el radio. E a la 2, ángulo 0. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el punto de esa imagen? Es exactamente X igual a 2, acá, y Y igual a 0. Ese número complejo es, si usted se pone, digamos, poniendo esa idea acá, si usted dice, voy a mapear este punto, ese punto es el punto 2,0. Porque hay que escalarlo, recuerden, es que este es el plano Z y falta de escalado. Este punto, al mapearlo en la función, en exponencial, esto es un E a la 2 más J0. Esto es E a la 2. Si usted viene aquí y ve quién es E a la 2 con ángulo de 0, es este vector de acá. Y si usted ve otros ángulos más abajo, por ejemplo los negativos, van a estar en toda esta zona, cualquier punto de aquí. Donde el extremo de este que yo marqué aquí significa el ángulo de -2 radianes. Entonces, toda esta región acá, como este bocado, digamos, del círculo o el anillo que teníamos, representan los números que van a tener ángulos entre -2 radianes y 2 radianes. Esa es la idea de por qué seleccionamos esa parte a nivel de ángulo. ¿Sí te queda la idea? Sí, profe, ahora sí, pruebe. Pura idea. Es un mapeo vacilón en el hecho de que cuando lo veo en rectas verticales, o sea, las que van así, paraditas, lo que tengo es generan círculos. Y cuando lo veo como rectas horizontales, acostadas, van a generar rayos. Entonces lo único que uno hace entonces es, buscando entre rayos y círculos, cuál es la región que abarca. Tanto en radio
como en rayos. Ahora, vean el detalle, porque les dije al inicio de que imagínense el gran problema que sería si tuviésemos que mapear algo así. Bueno, así como recta. Y todavía más círculos, ni siquiera... ¿Por qué pasa, digamos, con una recta que no sea vertical o horizontal? De ahí, cuando usted va cambiando puntos de esa recta, recuerden que uno lo ve como mapeo es, voy por todos los puntos que conforman el dominio evaluando la función. Entonces, ¿cuáles son los puntos del dominio? De ahí, todos estos que yo marco aquí con este vector. Al cambiar por todos estos puntos, siempre está cambiando X y siempre está cambiando Y. En cada punto de la recta, el X y el Y es distinto. Significa que las imágenes, cuando lo veo desde este punto de vista, el X y el Y cambian. Entonces cambia tanto el radio como la fase. Entonces va a generar una figura que representa el mapeo donde vamos a tener cambios de fase y de radio. Pueden ser ahí un trazo loquísimo. De hecho, podría uno hacer una funcioncilla de... Es que tendría que ser un poco más... Creo que habría que hacerla como en MATLAB. Sería como la única forma que se me ocurre para intentar que un programa te lo pinte. ¿Qué es lo que genera? Para una recta, eso sí, solo una recta. Para un rango de la recta, el pintar, digamos, los puntos que cambian el X y el Y. Voy a ver si me queda tiempo. E intento ver si sale. Porque es que esos puntos van a ser ahí. Va a ser una figurilla, un colocho todo raro, cambiando radio y ángulo. Una mantra ahí toda extraña. Entonces, es por eso que este mapeo solo se analizan regiones de ese tipo. Ahora, ¿por qué se ve este mapeo? Es que este mapeo tiene una relevancia del curso que cuando lleguemos a transformada Z, al puro final, las últimas 3 semanas, 3, 4 del curso, la transformada Z es una transformada que nace de la transformada de Laplace, que es una ya más conocida, que ustedes la vieron en ecuaciones, se la vimos en CA, que se le aplica un detalle de mapeo debido a que va a trabajar señales diferentes y que ese detalle de que son señales diferentes se involucra a comprender a la función como un mapeo de este tipo. Toma el dominio de Laplace y le aplica un E a la Z a ese dominio. De hecho, es un E a la S para generar el dominio Z. De hecho, el mapeo que veremos ahí va a ser algo así como la variable Z, que es la variable de la transformada Z, que es variable compleja, va a estar asociada por un E a la sigma T. T es una constante. Y S es variable compleja, la variable de Laplace. Entonces, del plano S al plano Z, de una transformada a otra, vamos a tener un mapeo de transformada exponencial, o una transformación exponencial entre los dominios y el conjunto imagen. Y eso va a hacer que, si ustedes recuerdan en Laplace, teníamos bandas o regiones derechas de convergencia o regiones izquierdas, esa parte, de que para signos mayores a 2, signos menores a tanto, o esas cosillas que vamos a ver más adelante. Cuando lo pasamos a Z, lo que nos van a salir son círculos. Entonces las transformadas Z convergen en regiones circulares. Pero bueno, estoy adelantando un montón, pero ahí es donde uno entender las regiones, el cambio de las regiones, es porque es un mapeo exponencial el que hay de relación, el por qué lo cambia. Y es relevante en esa parte al final. Entonces, y aquí, entonces solo vamos a trabajar X y Y constantes, rectas, verticales y horizontales. ¿Alguna otra duda? Y lo que quería también era que vieran que puede ser una mezcla. Vean que en este mapeo es un mapeo que tengo cosas de lineal y dentro hay un exponencial. Usted lo único que tiene que hacer es leer la función.
Entonces usted dice, ¿qué hace esta función? Escala, exponencial y traslada. Audio Jungle.